¿Qué tal, amigos? Nuevamente con ustedes para, en este caso, noticias pues luctuosas de los acontecimientos de la penitenciaría electoral, de los nuevos acontecimientos de muertes ocurridos en la penitenciaría electoral. Según las informaciones de algunos medios de comunicación, dice que el descontrol reina dentro de las cárceles, inclusive del país. Porque esto se obedece pues simplemente a que no hay quien controle. El señor Fausto Cobo acaba de renunciar. Pero además, pues, en rueda de prensa, el presidente de la República anunció el estado de excepción decretado por 60 días en todo el sistema carcelario. Así lo dio a conocer el primer mandatario, que señaló que entre las acciones está supuestamente la asistencia psicológica, alimentaria y de información del estado de salud a los familiares de las personas privadas de la libertad. A los familiares de las personas privadas de la libertad en la penitenciaría. Eso anunció el presidente, que va a dar asistencia, dice él. Ahora decía que la diferencia con las medidas adoptadas de cualquier gobierno anterior, decía el primer mandatario, es que nosotros tenemos un plan estratégico en proceso de ejecución y vamos a acelerar lo concerniente a la penitenciaría electoral, que requiere, dice el primer mandatario, una inversión importante. Y obviamente no es de la noche a la mañana, como en efecto no lo es, porque se demanda, dice el jefe de Estado, recursos cercanos a los 24 millones de dólares que decía el presidente, que yo me comprometo que va a tener esos recursos para pagar la tecnología y las obras civiles que se necesiten. Así señaló el primer mandatario, Guillermo Lasso. Y en relación a la cifra de fallecidos, el presidente dijo que le gustaría decir que todo está controlado en la penitenciaría, pero la situación no lo puede, por efecto de la situación no lo puede hacer. Al menos porque además dice que no descarta lamentable escenario en otros centros carcelarios, debido a que es algo previsible, aunque no se tenga una alerta específica en otros centros de reclusión, pero esto podría ocurrir. Eso dice el jefe de Estado. Nosotros le hemos dado a conocer para que vea supuestamente las acciones que va a tomar el Estado ecuatoriano. Primero, respecto a los fallecidos, amigos. Son 116, como 50, 60 heridos que pueden morir, y la cifra parece que van a subir. Oiga, en la guerra que ha tenido el Ecuador con el Perú no ha habido tantos muertos, ¿verdad? Ahora, hay una cosa. El Estado ecuatoriano, cuando captura a un delincuente, lo lleva a juicio, lo condenan y lo envían a los centros de rehabilitación social, porque el Estado, todo Estado moderno, debe tener una política de rehabilitación de los condenados en los diversos delitos. Pero aquí no tienen nada, pues. Si le deben cambiar el nombre de la penitenciaría, Centro de Rehabilitación Social, señores. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que no, el Estado no tiene política de rehabilitación. Las cárceles del país se han convertido en universidades para el delito. El que entra ahí sale peor que antes, con un resentimiento terrible, porque entran es a un infierno. Y eso saben las diversas autoridades que han controlado la subsecretaría o la Dirección de Rehabilitación Social a nivel nacional, o que han sido directores de cárceles, que muchos de ellos, entre comillas, se han quedado ahí mismo detenidos. Entonces, el Estado ecuatoriano es el culpable de que ocurra.
Aquí no me vengan a decir que yo me lavo las manos, que fue los dueños de este país, los grandes empresarios que son los dueños de este país, los que designan a los presidentes de la República, porque ellos manejan, con su chequera manejan, fundan partidos políticos, los controlan y todo esto. El mismo señor Guillermo Lazo, él fundó su partido con su chequera, ¿verdad? El otro tiene con su chequera, Álvaro Noboa con su dinero. Es decir, los grandes empresarios y los que no hacen con grandes empresarios porque no les viene la suerte, financian a personas populares, como en el caso de Correa. ¿Quién lo financió a Correa? Lo financian los grandes grupos económicos y por eso estaba comprometido. Entonces, en resumen, quienes manejan, las élites que manejan el país por su chequera y que manejan a los partidos políticos, que manejan todo porque con el dinero lo pueden, no han implementado políticas de rehabilitación porque a ellos les importa un comino la gente del pueblo que está detenida. Porque la mayoría, el 99% de los que están en la penitenciaría es gente del pueblo. Y como a ellos no les interesa el pueblo, solamente para el momento de las elecciones, darse la mano, besar a un niño, aunque después se vayan a desinfectar. La verdad, inclusive antes de la pandemia o con pandemia, cuando abrazaban a una persona pobre, se iban a lavar las manos enseguidita estos candidatos. Entonces, eso es lo que ocurre, pues. Como los que están detenidos en las diversas penitenciarías es gente pobre, el Estado no le para bola, porque están ocupados, muchos de ellos, en llevarse el dinero del pueblo. ¿La verdad? Esa es la triste realidad. Pero yo no soy abogado, yo soy periodista. Los familiares pueden y tienen todo el derecho, los familiares de los fallecidos en la penitenciaría pueden demandar al Estado. Porque, como digo, el Estado los manda, digamos, es la ley que dice todo eso, ¿no? Que lo manda a la penitenciaría, lo condena para rehabilitarlo. Y eso no ocurre. Y entonces se lo entregan muerto a un familiar. El familiar del fallecido, al interior de la penitenciaría o de los fallecidos, pueden demandar al Estado. Y el Estado tendrá que responder, pues, por la vida de esos ciudadanos. Ahora se dice que no, que es una pelea de Sinaloa, que es una pelea de los choneros. Puede que sea, es cierto, alguna incidencia tiene, pero el problema mayor de estas situaciones en la penitenciaría es la corrupción. Eso es todo. Fíjense que al inicio estaba el señor Fausto Cobo, que es militar en servicio pasivo, fue diputado, asambleísta, ha participado en política, ha saboreado el poder siendo asambleísta, en fin, etc. Lo pone el señor Lazo, lo pone de director de rehabilitación. Y 2 o 3 días antes de que ocurra esto, el mismo día que ocurre esto, o un día antes de esta matanza, él pone la renuncia. ¿A qué obedece? ¿Qué pasó ahí? Debe de explicar el señor Fausto Cobo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué él puso la renuncia un día antes o 2 días antes de que esto acontezca? Porque los sucesos no vienen gratuitos. Ya enseguida se ven los movimientos, se ven lo que se está preparando, las discordias interiores. Por ayer entró el ejército y obligó a todos los detenidos a estar boca abajo, a todos, y entraron a la cárcel y decomisaron cosas. ¿Y por qué no hicieron eso? El ejército puede colaborar, es decir, si el presidente de la República decide, puede colaborar. Ya emitió un decreto de emergencia, esperó que hayan estos 100 y pico de muertos para emitir ese decreto. Como digo, amigos, estamos ante una situación terrible que nos están haciendo acostumbrar a los ecuatorianos ver fotos de gente decapitada, de cadáveres sin cabeza, sin manos, sin piernas,
nos están haciendo acostumbrar. ¿Para qué? Para que después pueda ocurrir cualquier cosa y que la gente no se sorprenda nada más. Ya la gente pierde el poder de sorpresa, de indignación, de asco. Ya pierde todo eso la población, pero la ciudadanía pierde eso porque nos están acostumbrando las autoridades, son las autoridades. Porque la cárcel ¿cómo le digo? La cárcel no se dirige sola. Es el poder político, los gobiernos respectivos los que han nombrado autoridades que han fracasado y por consiguiente han fracasado los gobiernos. Muchísimas gracias. Esperamos que la suerte de este país mejore. Mejorará con la conciencia de todos ustedes, de todos nosotros. Que adquiramos conciencia, quiénes son los que nos gobiernan. Ahí está el resultado. Esto tiene que ver con los sucesivos gobiernos, pues señor. Muchas gracias. Será hasta otra oportunidad. Gracias por su atención.